Queridos hermanos, vivimos en tiempos en que los valores y los principios de la palabra de Dios parecen estar desapareciendo en medio de una sociedad secularizada. La presión para conformar las tendencias sociales, políticas, culturales pueden ser muy abrumadoras, especialmente cuando la espiritualidad está en decadencia y cada vez nos vamos alejando de la verdad. Sin embargo, la palabra del Señor podemos ver que nos levanta, nos anima, nos fortalece para darnos poderosos ejemplos de cómo mantenernos fieles en nuestras convicciones cristianas en medio de esta sociedad inmoral. Hoy quisiera tocar 4 elementos importantes que debemos considerar frente a la amenaza de ceder a la imposición de una sociedad inmoral e idólatra. Bueno, así como Daniel, por ejemplo, un hombre íntegro de convicciones, también nosotros debemos conocer algo más de él. Hoy quiero tocar 4 puntos importantes. Número 1, primero vamos a ver el contexto cultural en el que se desarrolló Daniel. La Biblia dice en Daniel 1:1 y 2, en el año tercero del reinado del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Bueno, ¿quiénes eran los babilonios? Bueno, dentro del contexto cultural, en ese tiempo en Israel, los babilonios siempre fueron un pueblo muy guerrero que estaban al mando de Nabucodonosor. Tuvieron muchas batallas, muchas victorias, y para el año 600 al 604 terminaron de derrotar al faraón Necao en Egipto en la famosa batalla de Carquemis, y fue cuando los babilonios se consolidaron como la primera potencia mundial de ese tiempo. Volvieron de repente victoriosos, y entonces Nabucodonosor, que en ese tiempo estaba al frente de las tropas, invadió Jerusalén. En esos días Joacim era el rey de Judá y fue sometido, pero a causa de su rebelión, entonces fue muerto. Luego el rey Nabucodonosor puso a Sedequías, es otro rey, y también se rebeló contra Nabucodonosor. Y la Biblia dice en Jeremías 39:6, en todo prácticamente ese capítulo, de qué manera los babilonios castigaron duramente a esa nación, porque degollaron a los hijos de Sedequías delante de sus ojos y a toda la nobleza, y luego le sacaron los ojos a Sedequías y lo llevaron preso. Bueno, Nabucodonosor, en sus 3 invasiones a Jerusalén, se llevó todos los utensilios del templo del Señor, y luego, bueno, volvió por prácticamente todo el pueblo y los llevó a Jerusalén. Todo esto, pero estaba en el plan de Dios, porque usted tiene que saber que Dios va a derramar su ira, pero primero va a advertir. Lo que hace el Señor y lo que hizo en Jeremías para con el pueblo fue justamente advertirlo. Hubo 3 momentos en todo el libro de Jeremías que dice que el Señor en primer lugar les pidió que se arrepientan. Luego el Señor les dijo que vendrá una nación poderosa que los llevará cautivos. Y en tercer lugar, como no había arrepentimiento, les dijo que sigan, porque Babilonia vendrá y tendrán que ir con ellos a su territorio. Bueno, esto se llama la cautividad de Israel allá en Babilonia por 70 años. Entonces, en este contexto es que se está revelando esta historia de Daniel. Y prácticamente también nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que cuando Dios se enoja, también disciplina. Y por lo cual muchos de nosotros que somos la iglesia de Cristo tenemos que estar obedientes a la palabra de Dios. Debemos aprender a obedecer el mensaje de nuestro Señor. Y por supuesto, toda la iglesia debe siempre ser guiada al arrepentimiento. Cuando esto falta, el Señor debe disciplinar. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que lleva por hijo. Entonces es un derecho del Padre hacerlo. En segundo lugar, volviendo a nuestra historia, la intromisión de Nabucodonosor, de todo Babilonia, para entrar en la mentalidad de estos jóvenes, porque lo que se quería era cambiarlos. La Biblia dice en Daniel 1:5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y
dice que los criaron 3 años de esa manera a fin de que ellos después se presentasen ante el rey. Bueno, en esto estaba Daniel y sus amigos. En cambio, en ese contexto fue cuando el rey intentaba por medio de la comida llegar a sus corazones para que estos puedan llegar a ser parte del pueblo babilonio y así puedan también servirles, ¿verdad? Y esto es muy, digamos, interesante porque parece que la comida fue en ese momento una manera de conectar a los cautivos que fueron invitados para poder hacerles partícipes de todo lo que era el reino. Realmente la comida tiene un poder, pero cuando no está en su verdadero contexto, realmente puede ser muy peligroso, porque recuerden ustedes en la Biblia que Adán perdió la bendición por comer del fruto. Esaú dice que fue desechado porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y recuerden ustedes cuando María preparaba el refrigerio y molestó a Jesús diciendo: Señor, pídele a María, más bien Marta era la que cocinaba, pero le dice: pídele a María que venga a ayudarme. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, María ha escogido la mejor parte y yo no se la voy a impedir o no le voy a interrumpir, también se puede interpretar. Entonces, miren ustedes cómo el rey Nabucodonosor partía de este principio, ¿verdad? Cambiar a las personas para ponerlos a su servicio. Y había 3 años para lograr todo esto. Y de algún modo tenemos que ver que así también pasa con la vida, porque nosotros tenemos un adversario, el diablo, que tiene la misma estrategia que Nabucodonosor, porque lo que quiere es corromper la mentalidad de los creyentes. Lo que quiere es impartir ese conocimiento mundano, como dice Santiago 3:15, esa sabiduría que no desciende del cielo, sino es terrenal, animal y diabólica. Es que este conocimiento diabólico está muy relacionado con la naturaleza animal. El apóstol Pablo dijo en la palabra de Dios que todo puedo hacer, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces, miren ustedes cómo cuando se trata de conocimiento, tenemos que permanecer en el conocimiento de Dios y no así confiar en el conocimiento de los hombres, que puede ser una sabiduría humana. Pero Nabucodonosor creía que era el poder. Francis Bacon alguna vez dijo: el conocimiento es poder. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que intentaba era cambiarlos a través de la comida, a través del conocimiento, inclusive al cambiarlos con todas estas cosas, él quería transformar su identidad, porque vamos a ver en el versículo 6 y 7 que dice que entre estos estaba Daniel, dice, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y Azarías, Abednego. Noten ustedes que este cambio era tan ya radical, tan frontal, que Daniel, que significa juez de Dios, terminó siendo Belsasar, que significa el que cuida a Bel, un dios babilónico. Ananías, que significa regalo de Dios, terminó siendo Sadrach, que es el siervo del dios Sol. Misael, que significa como es Dios, ser como Dios, que significa, entonces vino a ser Mesach, que tiene que ver siervo de la luna. Azarías, que significa Dios nos ayuda, terminó siendo Abednego, que es el siervo del dios Nebo. Miren ustedes, uno termina siendo lo que su nombre es al final. Y esa fue la intención de Nabucodonosor, cambiar. Y creo que es la intención del mundo, que también quiere cambiar a la humanidad. Pero la Biblia dice que Daniel, en el capítulo 1, verso 8, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esa fue la historia de Daniel, porque él propuso no contaminarse desde el principio y guardar su corazón. Y eso fue lo que lo diferenció para mantenerse fiel a sus convicciones, y por temor a Dios, él se mantuvo hasta el final. Podemos observar que Daniel prevaleció frente a esta cultura, fue bien respetado, fue bien bendecido, porque dice que Dios le dio dones, le dio una posición y al final venció.
también estuvo en el reino de los medo-persas y fue